Yo ya estoy cansado de que me digan que van a hacer algo sobre mi vida. Me lo han propuesto muchas veces. Y la última fue ahora en diciembre, Carreta. Nicolás Muñoz es compositor comercial y fundador de Iman Music, una productora de audio especializada en sonido y música para cine, televisión, publicidad, videojuegos y podcast. Con Iman ha recibido reconocimientos como el premio a la mejor música original de un cortometraje en el Festival de Cine de Alicante, entre otros. Ha compuesto la música para campañas publicitarias, series de televisión, cortometrajes, audiolibros y películas. Actualmente se desempeña como gerente general y compositor de Iman Music, además de ser profesor de teoría y solfeo en la carrera de teatro musical de la Universidad del Rosario en alianza con MISI. Bienvenido, Nicolás Muñoz, a Iniciativa Creativa. Hola María Paulina, muchas gracias por esta invitación. Cuando comenzaste a estudiar música, ¿te imaginaste en algún momento que ibas a terminar en lo que haces hoy en día? No, definitivamente cuando estudié música no tenía claro como qué camino iba a coger y no tenía ni idea que iba a terminar en estas de ser empresario, nunca. O sea, uno nunca, pues yo, ¿no? Nunca pensé ser emprendedor y tener esas agallas de ponerse a armar una cosa uno solo. Pero sí tenía claro que quería estudiar música y uno entra a estudiar música como con esa pasión por el arte, por lo que uno hace. Porque definitivamente creo que, y esto es algo que le digo mucho a mis alumnos, es que esta carrera que nosotros escogimos, bien sea teatro musical, que es donde yo doy clase, arte plástica, teatro, danza, música, es una carrera que nadie está obligado. Yo siempre les digo, ninguno de ustedes estoy seguro que está aquí obligado, o está por prejuicio, o está por cualquier cosa, simplemente está porque les nace, ¿sí? Era algo que siempre pues que todos creían que me iban a hacer estudiar música, porque yo estudié música desde los 5 años, empecé a estudiar violín gracias a mi mamá, que vio en mí, ella fue la que se dio cuenta como de esa facilidad por la música y dijo, bueno, por aquí voy a llevar a Nicolás, porque definitivamente es el camino que él me está demostrando a mí. Entonces empecé a estudiar música. Desde los 5 años empecé a estudiar violín, después entré a la Nacional a estudiar flauta traversa, 8 semestres. Después mi camino se fue por el deporte, entonces dejé la música un rato y me fui por el deporte, y ya cuando debía estudiar música me entró el miedo. O sea, cuando debía escoger lo que debía estudiar y uno empieza a investigar en el colegio como qué carreras, qué opciones uno puede, me entró el miedo de ese prejuicio que le genera, no mis papás, porque mis papás nunca me generaron jamás ese prejuicio, pero sí la sociedad, los programas de televisión, lo que uno ve, lo que uno escucha, en el colegio también. Si va a estudiar música, ¿de qué va a vivir? Si va a estudiar artes, ¿de qué va a vivir? ¿Sí? Entonces empecé a ver culinaria, comunicación social, derecho, relaciones internacionales, o sea, cosas que yo en este momento me pongo a pensar yo en esa carrera y obviamente hubiese estado como mosco en leche, totalmente, claro, porque no soy yo. Sí. Entonces empecé a investigar otras cosas cuando uno en el colegio va a las charlas a universidades. Y una profesora mía que quiero muchísimo, porque ella fue la que me pegó una cachetada en la cara. Pues, no de verdad, pero más o menos. Y se dio cuenta que yo estaba yendo a otras cosas que no eran música. Y ella me cogió y me dijo a solas, me dijo, quiero hablar contigo a solas. Y me dijo, ¿por qué estás viendo otras cosas que no son tu pasión, que es música? Tú eres el que siempre está cantando en todas las presentaciones, el que siempre está componiendo, el que está tocando flauta, el que haciendo fila en la cafetería está tarareando una melodía, ¿sí? Entonces yo ahí le dije, es que si yo estudio música, ¿de qué vivo?
Ella era mi profesora de arte, que es una artista plástica, que se llama Julieta Manrique, y pues obviamente que a un artista le digan eso, pues se siente como, y entonces yo qué, yo estoy viviendo perfectamente y mírame dónde estoy, ¿sí? Entonces fue ella la que me, me hizo abrir los ojos y me dijo, sí, yo puedo. Y me dijo algo que se me quedó a mí en la cabeza y es algo que le repito a mis alumnos y es algo que le repito cuando me hacen dar charlas al respecto y es, tú puedes estudiar derecho, puedes estudiar enfermería, puedes estudiar contaduría, lo que sea, pero si no te esfuerzas, vas a ser uno más del montón. ¿Cuántos abogados hay? ¿Cuántas enfermeras hay? ¿Cuántos médicos hay? ¿Cuántos músicos hay? ¿Sí? ¿Sí? Si tú vienes a estudiar teatro musical, ¿cuánta gente se presenta a una audición? ¿Sí? Pero en ti está destacarte como músico. Entonces, cuando yo finalmente tomé la decisión y finalmente tomé la decisión de estudiar composición comercial, entré sabiendo que iba a poder vivir de la música, pero no sabiendo cómo. Sabiendo que más adelante iba a tener que descifrar eso, porque uno entra a la universidad a descubrir un universo completamente diferente, ¿sí? Y a hablar con profesores y sobre todo en esta carrera, que es una carrera donde uno tiene que empezar a abrirse un campo, ¿sí? No es que tú terminas tu universidad y vas y presentas tu hoja de vida en cualquier trabajo y puede que te den trabajo. Es una carrera donde te tienes que empezar a abrir campo, a generar portafolio, a crear un nombre, ¿sabes? Entonces, para responderte tu pregunta, entré a la universidad sabiendo que debía estudiar música porque era mi pasión, pero sin saber que me iba a deparar el destino en la música. Mencionas que estudiaste composición comercial. ¿Qué particularidades de este énfasis te llamaron la atención? Bueno, siempre me gustó la composición. Me di cuenta que tenía una facilidad como para componer. Y la composición comercial me abría una cantidad de aristas y una cantidad de posibilidades que de pronto una composición clásica no me abría, ¿sí? Porque en la composición comercial yo podía escoger irme por música para cine, por producción o composición para artistas, por música publicitaria, podía ponerme a hacer música de meditación, o sea, la cantidad de posibilidades que se me abrían en cuanto a la composición eran muy amplias. Entonces yo dije, por aquí es la opción, la versatilidad. Yo quiero versatilidad en la música, no quiero encasillarme en algo nomás, sino probar un poco de aquí, probar un poco de allá. Entonces por eso fue que escogí composición comercial. Bueno, ahora tienes una empresa ya reconocida en el medio que se llama Iman Music, pero ¿de dónde nace la idea de crear esta empresa para empezar, que ofrece pues obviamente servicios ahora tan variados como la identidad sonora, las cuñas, los jingles, las canciones para artistas, el sonido interactivo para videojuegos, hacen un montón de cosas? ¿De dónde nace la idea de crear esta empresa y la visión inicial que tenían de esta empresa ha cambiado a través de estos años? Muchísimo. Pues para contestarte la primera pregunta, más o menos en la mitad de la carrera, un grupo de amigos pues como que se nos empezó a presentar esa incógnita de nos graduamos y qué hacemos, ¿sí? Una opción es ser profesor, que yo, por ejemplo, soy profesor y amo ser profesor, es otra pasión mía. Entonces, ¿queremos ser profesores? Sí, podemos ser profesores, pero ¿queremos ser profesores de tiempo completo o queremos ejercer la composición también? Entonces, ¿qué podemos buscar? Entonces, como de esa pregunta que nos surgió como de nos graduamos y qué hacemos, fue que con un grupo de amigos dijimos, empecemos con la idea de crear una productora de audio, ¿sí? Y empecemos a investigar
la publicidad, el sonido para publicidad, ¿sí? Que desde que estábamos en la universidad sabíamos que era un trabajo bien pago, ¿sí? Entonces, Iman Music arrancó como una productora únicamente para publicidad, de sonido y música para publicidad. Entonces empezamos a investigar muchísimo el mercado, qué productoras había. Por ejemplo, en la universidad se me facilitó poder meter una materia con Miguel de Narváez. Entonces empezó como ese pinito de, bueno, hagamos una productora y vámonos por la publicidad, y fue más o menos en mitad de carrera. Y ahora, ¿cómo cambió entonces esa visión inicial a través de los años? Y poco a poco entonces arrancamos con publicidad, y poco a poco, María Paulina, empezamos a darnos cuenta que, bueno, la productora nos podemos ir por televisión también, nos podemos ir por cine también, nos podemos ir por videojuegos también. Y el equipo se empezó a complementar, muchos se salieron, otros se metieron nuevos, y cada miembro del equipo traía nuevas ideas, ¿sí? Hasta finalmente ser los que en este momento somos los que conformamos como el equipo de empleados, pues los que trabajamos para Iman Music. Y fueron esos nuevos miembros los que fueron trayendo nuevas ideas, y se empezó a ampliar de solo música y sonido para publicidad a meternos en cine, a meternos en televisión, a meternos en podcast, ¿sí? Que en ese momento, cuando creamos Iman, el podcast casi que ni existía, apenas estaba empezando como a sus pinitos, y en Colombia empezó a pegar fuerte más o menos hasta el 2018-2019, ¿sí? Entonces, cada vez que sale algo nuevo, lo cogemos y lo investigamos. El sonido interactivo por ejemplo, de sonido binaural, que eso es algo también muy nuevo. Vamos a investigar qué es el sonido binaural, vamos a investigar qué es el sonido 3D, ¿sí? Ya no hay solo 5.1 en un cine, sino 7.2, 11 algo, 21 algo. Entonces la música es algo que uno tiene que irse modernizando, informando, y la empresa tiene que ir evolucionando con la industria completamente siempre. ¿Cuál crees que es la importancia de tener socios en la empresa? ¿Tú crees que hubieras podido haber hecho esto tú solo desde que empezaste en la universidad, o crees que es importante unir fuerzas? Es muy importante. Si uno va a tener socios, es muy difícil uno hacer solo, construir algo solo. Muy difícil, supremamente difícil. Yo no hubiese podido, porque mis socios han sido esa... Y así no estén completamente en Iman, así no estén completamente, porque hay muchos socios que se fueron del país, empezaron a hacer su doctorado, o se quedaron viviendo por fuera del país, o cogieron otra rama de la música. Pero siempre, si algo pasa a Iman, si hay algún problema, siempre van a estar ahí para ayudarme, para soportarme, porque son socios de Iman. Pero los que nos quedamos completamente con el proyecto, uno se da cuenta que cada persona es una ficha fundamental para poder construir algo, ¿sí? Si alguien está... Pues hay muchas personas que pueden hacerlo solo, pero yo definitivamente necesitaba esas personas que me complementan a mí como profesional, que me complementan a mí como compositor, que complementan a Iman, ¿sí? Porque uno no lo puede hacer todo, ni lo es todo, sino, por ejemplo, está Tarik. Yo soy compositor y soy el gerente, pero está Tarik, mi socio Tarik Burney, que él es ingeniero de sonido, entonces su especialidad es la postproducción de audio, y también crea mucho contenido. Está mi socio George, que su especialidad es la producción, entonces coge artistas y les produce su música y les hace cosas increíbles. Yo, por ejemplo, no soy bueno para hacer eso con artistas, no soy buen productor, ¿sí? Yo hago más música orquestal para cine. No soy bueno poniéndole letra a una canción, pero George sí, Tarik sí, entonces es un complemento completamente.
Dentro de las funciones de Iman Music, ¿cuál crees tú que es como la más solicitada por los clientes o todas se venden igual? Bueno, definitivamente la que es el día a día de Iman, el día a día es la publicidad. El sonido y la música para publicidad es el día a día. Hay mucha demanda y hay muchas productoras que se dedican a eso y a todas las productoras les llega trabajo. Sí, es saber cómo buscarlo, dónde buscarlo, pero definitivamente el día a día de Iman es la música para publicidad. Ya proyectos como cine, como televisión son más a lo largo del año, pero todos los días está llegando proyectos de publicidad. ¿Y esos proyectos son bien remunerados? ¿Crees que realmente le está haciendo justicia al trabajo musical que ustedes adelantan? Esas tarifas que se están manejando. Sí. Depende de la rama. Algo que me he dado cuenta es que depende si estamos hablando de música o sonido para cine, para televisión, para publicidad, para podcast o para videojuegos, ¿sí? Por ejemplo, uno sabe que la publicidad tiene unos precios, ¿sí? Tanto en diseño gráfico como en estrategia, todo está muy organizado en los precios, entonces uno se lleva por esos precios. Los precios de televisión son distintos, los precios de cine son distintos, los precios de podcast son muy distintos porque apenas está empezando acá en Colombia. Los precios de cine son muy distintos. La música original que tú haces para una película a la música original que tú haces para publicidad, por ejemplo. Entonces uno tiene que moldearse a la forma como cobra cada rama cada rama. Pero puedo decir que en publicidad estamos bien pagos, ¿sí? Eso depende de la calidad de uno, del cliente también, depende de muchas cosas, pero la publicidad se paga bastante bien. La televisión podría ser mejor, pero está bien. En cine, el problema de cine es que muchas veces a uno le llegan proyectos con gente muy apasionada, proyectos hermosos que no tienen recursos. ¿Sí? En el cine no es tan fácil y poderse enganchar con una película acá en Colombia con buen presupuesto no es fácil. Y definitivamente en cine o en televisión también puede pasar, pero sobre todo en cine es que tú generas un nombre, tú generas un prestigio y por ejemplo a un compositor, no sé, a un Gilberto Martínez de pronto que ya tiene un recorrido, que ya tiene un bagaje, que tiene un portafolio muy amplio, bastantes proyectos, puede que él pueda decir yo no me bajo de aquí, ¿sí? Pero un compositor que nunca ha hecho una película puede que no le vayan a pagar lo que realmente valga su música. Entonces es un proceso de poder tú como compositor generar un nombre, generar un prestigio para poder llegar a cobrar lo que un compositor debería cobrar full precio. Que eso es lo que me he dado cuenta en esta industria. Igual hay muchas veces que uno le mete la ficha al proyecto, ¿sí? Y uno dice, no hay presupuesto, yo lo hago porque está muy bueno ese proyecto y acá en Colombia funciona mucho de esa forma el cine. No me importa que no haya presupuesto, lo hacemos. Conseguimos los músicos, no sé cómo hacemos, pero hacemos la música, hacemos el sonido porque el proyecto está muy bueno. Con respecto a todos estos equipos que veo detrás y muchos más que están en las instalaciones de Iman Music, pues es difícil conseguir esa cantidad de equipos, además de la calidad de equipos que ustedes manejan. ¿Cómo fue esa financiación inicial para poder conseguir los equipos para empezar a montar la empresa? Bueno, al principio nosotros arrancamos con lo que teníamos, que habíamos comprado o que nuestros papás nos habían comprado en la universidad y así arrancamos. Y la forma de financiarnos fue con trabajo.
Nosotros, Iman Music arrancó en este mismo espacio donde estoy, arrancó con 2 escritorios y 2 computadores, no arrancamos con nada más, cosas que nosotros pusimos de nuestro bolsillo. Y fue con trabajo que pudimos empezar a comprar. Entonces, es decir, lo bueno que nos pasó en ese momento era que éramos recién egresados, jóvenes, jóvenes, y nuestros papás nos podían seguir ayudando. Entonces nos pudimos dar el lujo de no cobrar nada, de no pagarnos ningún sueldo, no pagarnos por nuestro trabajo, sino todo lo que lográbamos recaudar por trabajos que hiciera Iman, lo reinvertíamos y por eso se pudieron comprar parlantes, micrófonos, audífonos, hacer una cabina insonorizada, con puro trabajo. Eso depende, y en esta industria hay muchas productoras que arrancan al contrario, y es haciendo una inversión inicial muy grande, ¿sí? Y después salir a buscar trabajo. Pedir un préstamo de 100, 200 millones de pesos para poder insonorizar y hacer todo muy grande y después salir a buscar trabajo. Nosotros hicimos lo contrario, salir a buscar trabajo y con trabajo empezar a comprar lo que íbamos necesitando. Para muchos pensar en hacer una empresa es difícil en un país como Colombia, pero creo que aún más cuando se trata de servicios musicales, puede serlo aún más. ¿Cómo se han podido mantener a flote esta empresa de Iman Music a través de los años siendo una productora de audio? Bueno, siendo una productora de audio o vendiendo mogollas o haciendo lo que sea, uno tiene que no quedarse quieto, nunca. Y definitivamente saberse asesorar. Menos mal hemos contado con gente que nos ha tendido la mano y nos dice, oiga, está haciendo esto mal, de pronto váyase por este lado, de pronto consiga clientes de esta forma, porque crear una empresa siendo músico es salir a enfrentarse a una vida real que uno no se imagina cuando está estudiando música. Entonces es salir a averiguar cómo hago una cuenta de cobro, salir a averiguar qué es pagar salud y qué es pagar pensión, cuánto cobro por un proyecto, cuánto cuesta un jingle, cuánto cuesta una locución, cuánto cuesta esto. Entonces, Iman Music ha podido estar a flote porque no nos hemos quedado quietos, ¿sí? Porque salimos a la calle a tocar puertas principalmente. Y porque esas puertas que hemos tocado y esas personas que nos dieron la oportunidad cuando teníamos 2 escritorios y 2 computadores y nos dieron esa oportunidad, no los defraudamos. Y en ese momento dimos todo de nosotros, así tuviéramos recursos, pues muy pocos recursos tecnológicos, para hacerlo mejor en nuestro trabajo, para que nos volvieran a llamar. Porque es muy fácil que a uno le den esa oportunidad y de pronto no te vuelvan a llamar. Entonces, el no quedarse quietos también es no quedarse quietos para que el cliente, para que la persona que te dio ese voto de confianza quede tan feliz que te llame. Y quede tan feliz que al amigo productor que dijo, oiga, necesito una música para tal, tengo la persona porque Iman Music es una nota y trabaja muy chévere, son súper cumplidos. Y definitivamente saber que así como los clientes llegan, los clientes se van. Y uno no puede estar tranquilo si de pronto en un momento está recibiendo cliente, tiene bastante trabajo por parte de un cliente, porque es muy escaso que esos clientes se queden para siempre. Entonces, cuando uno tiene la mayor cantidad de clientes, ahí es cuando tú debes estar buscando más clientes, porque es como una gráfica de esta forma, que cuando tú tienes la mayor cantidad de clientes, cada cliente
tiene como un pico de trabajo que después el pico se va a reducir. Porque muchas veces tú no eres cliente de la empresa, sino eres cliente de la persona, ¿sí? Y esa persona se puede ir a otra empresa que no necesita audio, entonces te quedaste sin ese trabajo. Entonces, cuando el cliente está pidiendo la mayor cantidad de trabajo, ahí es cuando tú debes empezar a buscar un nuevo cliente, porque quiere decir que en algún momento esa curva va a volver a bajar. Entonces, es no quedarse quieto. Nunca quedarse quieto, nunca conformarse con que tengo trabajo, estoy tranquilo. No, voy a buscar más clientes, voy a salir a buscar más, porque también pues si uno se conforma, se estanca, la empresa se puede estancar y no va a haber un crecimiento. Entonces, siempre buscar hasta dónde quiero llegar. Teniendo en cuenta tu experiencia como emprendedor, ¿cómo viviste la paradoja de crear una empresa que inicialmente genera gastos y la necesidad de tener un sustento para vivir? ¿Tenías algún trabajo paralelo a esto? Yo tenía un trabajo paralelo. Al mismo tiempo que tomamos la decisión de arrancar este proyecto de Imán, entré a trabajar como profesor en MISI. MISI me dio la oportunidad, recién graduado con 22 años, 23 años, de ser profesor en algo que ella estaba en ese momento arrancando. Llevaba poquitos años la carrera de teatro musical, que en este momento ya es una unión con el Rosario y ya es una cosa mucho más grande. Sigo siendo profesor ahí después de 7 años y eso me dio mucha tranquilidad de, como te comenté anteriormente, poder tomar la decisión de todo el trabajo que entraba, todo lo que nos pagaban por trabajos, poderlo reinvertir. Porque nos dimos cuenta fácilmente que para poder responder con trabajo, para poder ser competitivos, íbamos a tener que hacer una inversión. Pero como no teníamos esa inversión de primerazo, no teníamos los recursos para poner al principio y poder comprar un montón de equipos y de cosas, teníamos que costearlo de alguna forma y fue con trabajo. También la fortuna de contar con mis papás y que mis socios también tuvieran a sus padres que podían apoyarlos un poco y estar viviendo con ellos, nos dio la oportunidad de poder no pagarnos nada por un buen tiempo, mientras sentíamos que podíamos ser competitivos en cuanto a infraestructura. Entonces fue una decisión. Hay muchas personas que obviamente se empiezan a repartir el dinero, ahí mismo empieza a entrar y no hay capacidad de crecer. Esa fue una decisión que nosotros tomamos y que obviamente hablamos y dijimos: todo lo que entre por tantos años lo vamos a reinvertir, y a medida que veamos que nos podemos ir pagando algo, nos lo vamos pagando y arrancamos con 100,000, 150,000, 300,000 pesos mensuales, ¿sí? Como para el transporte, y poco a poco se pudo ir pagando, nos pudimos ir pagando más. ¿Qué crees que le hace falta a los currículos de música en las universidades en Colombia, dada tu experiencia ya formando una empresa como esta? Siempre he dicho que, y me di cuenta apenas me gradué y apenas empecé a creer Imán, que algo que me hizo falta en la universidad es saber cuánto cobrar por mi trabajo. Porque puede salir un músico increíble, un compositor excepcional, pero sale y no sabe cuánto cuesta una pieza de él para una película. No tengo ni idea cómo cobrar regalías por Psycho y Asimpro. No tengo ¿sí? Todas esas cosas de cuánto vale mi trabajo, es algo que no te enseñan en la universidad. Y también es algo que esta carrera, pues música y en artes en general, cuando yo contrato a un músico, cuando yo llamo a una cantante, cuando yo llamo a alguien para grabar, a un baterista, yo no le voy a pedir su cartón de universidad, ¿sí? No me interesa saber si tiene maestría, si tiene doctorado, porque eso no me sirve. A mí me sirve saber en qué ha trabajado, cuál es su portafolio,
¿Mm? Entonces, definitivamente saber que cuando sales de la universidad te debes enfrentar al mundo real, de ir a tocar puertas y ir a decir, este es mi trabajo, este soy yo como profesional. Eso tampoco te lo enseñan en la universidad. No enseñan cómo venderte como profesional, cómo salir a buscar trabajo. No, algo tan sencillo como uno como compositor, como músico, como intérprete, como lo que seas, como cantante, debes tener una tarjeta de presentación, ¿sí? Debes tener un elevator speech, ¿sí? Debes generar un portafolio. ¿En dónde busco trabajo para generar mi portafolio? No tengo ni idea, ¿sí? ¿Qué debo hacer para cobrar unas regalías? ¿Qué es una cuenta de cobro? ¿Qué debo hacer para pasar una cuenta de cobro? Pagar salud, pagar pensión, me quitan RTICA, me quitan todo esto, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces eso es lo que a uno no le enseñan. Uno puede salir como un músico excepcional, pero sales al mundo real y, y puedes ser nadie si no sabes cómo buscar trabajo. Algunos de los proyectos trabajados por Iman Music han sido ganadores de festivales, como es el caso, por ejemplo, de Proyecto 48 con el cortometraje Regresión, o el premio a la música original en el Festival de Cine Alicante. ¿Qué ha significado para ustedes, el equipo de Iman Music, tener este tipo de reconocimientos? Bueno, esos reconocimientos son chéveres porque definitivamente nos hacen sentir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Tener una nominación o pasar a un festival es simplemente que te digan, oiga, lo que está haciendo está chévere y va por muy buen camino. Entonces es algo que uno a veces necesita como para recargar pilas y decir, bueno, sigamos. ¿Cómo es un día en la cotidianidad de Nicolás Muñoz en Iman Music? Sé que hay muchos estudiantes de música o incluso personas que están empezando a considerar la opción de estudiar música, pero no tienen idea de cómo se ve realmente esa cotidianidad. ¿Cómo es un día normal tuyo laboral? Bueno, puede ser variado dependiendo de lo que haya que hacer. Normalmente al llegar al estudio hay que responder mails, hay que hacer como el cronograma del estudio, de llegar y sentarse y hacer como el cronograma, de decir de tal hora a tal hora tenemos grabación, de tal hora a tal hora llega cliente y organizar el día, porque una productora de audio es rodajes, son grabaciones, son reuniones, son mesas redondas de trabajo para ideas. Entonces es organizarse muy bien. Entonces lo primero que se hace al llegar es hacer una mesa como para saber qué hay para el día, de qué hora a qué hora hay grabación, a qué horas llega el músico, a qué horas llega el locutor, etcétera, etcétera. Y después empezar a estar completamente disponible para lo que pueda llegar, porque estar en Iman no es de tal hora a tal hora respondo mails y de tal hora a tal hora hago esto, sino llegó una locución y la necesito para dentro de media hora. Entonces corre y consigue al locutor, sácalo, grábalo, tinta, entrega, listo, se fue para pauta. De pronto a la media hora te llaman y necesito el audio, correcciones para este audio, para este comercial, porque tiene que salir para pauta mañana mismo. Entonces, no es que en Iman haya algo como que pase algo como una rutina, sino que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Así tú estés en rodaje, tú estés en un rodaje de alguna película o algo así, tienes que cargar tu computador porque te pueden estar pidiendo mandar una cotización, te pueden estar pidiendo grabar una locución, entonces tienes que correr para aquí, correr para allá. Bueno, es una montaña rusa todos los días que uno no sabe a qué se va a enfrentar. Hay veces uno se para y dice, uy, hoy voy a tener un día tranquilo, voy a tener un día relajado, pero con la publicidad, con la televisión, con el cine, uno nunca puede tener un día relajado, María Paulina. Bueno, ya para terminar, Nicolás, ¿qué consejo
le darías a las personas que están pensando en estudiar música o aquellas personas que ya están estudiando música pero ven un futuro muy incierto? Bueno, lo que yo les diría, no solo a los que quieran estudiar música, sino a los que quieren estudiar cualquier cosa en el arte, porque esto es algo que nos pasa mucho y lo digo en lo que hay todas esas personas que están viviendo como esa incertidumbre que yo viví de ¿será que voy a estudiar música y será que voy a poder vivir de música? Eso es algo que les va a pasar mucho de pronto a las personas que quieren estudiar o vivir del arte. Yo les puedo decir y les puedo asegurar, sí se puede vivir del arte. Y a mis alumnos siempre les digo, esta carrera que escogieron, todos los que escogieron una carrera en el arte, es porque realmente les apasiona. Ninguno está aquí obligado a estudiar esto. Realmente les mueve las fibras esto que están estudiando. Pero así tú estudies Derecho, así tú estudies Medicina, así tú estudies Relaciones Internacionales, si te conformas con una nota aprobatoria, la que sea, si te conformas con simplemente cumplir, pero no estás allá para esforzarte, para ser el mejor, para destacarte, simplemente vas a ser uno del montón. Así estudies Derecho, así estudies Medicina, así estudies música también, ¿sí? Entonces, depende de ti cómo lo vas a hacer, ¿sí? Si te quieres destacar, si quieres ser el mejor, si realmente te apasiona, no escojas tampoco estudiar artes porque pienses que va a ser algo fácil, ¿sí? Porque hay muchas personas que también escogen irse por el lado del arte porque no tienen que ver números, porque no tienen que ver física, porque no tienen que ver química y están equivocados. No, esa no es la decisión correcta. El arte es muy difícil. Es muy retador estudiar música, ¿sí? Casi igual, es igual de retador que estudiar medicina, que estudiar derecho, que estudiar cualquier carrera, porque depende de ti, ¿sí? Y cierro, pues, una frase que me quedó de un profesor mío de la universidad, de esos profesores que uno puede llamar maestro, que se le quedan a uno en el corazón y en la cabeza para toda la vida. Y esa es una frase que se me quedó y que que muchas veces, no digo que todos los días, pero sí muchas veces la pienso. Y él me dijo, ¿usted qué está haciendo hoy para cumplir su sueño? ¿Sí? Si usted no hizo algo hoy para cumplir su sueño, o sus sueños, porque puede tener muchos sueños, es un día perdido. ¿Qué va a hacer hoy o qué va a hacer usted mañana para cumplir su sueño? Entonces, tu sueño puede ser estudiar música, tu sueño puede ser estudiar panadería, sé lo que sea, pero ¿qué vas a hacer todos los días para cumplir ese sueño? Eso fue lo que a mí se me quedó y lo que me llevó a tener las agallas de decir, creemos Imán, porque ¿qué voy a hacer para cumplir mi sueño? Quiero tener una productora y así sea retador poder echarse al agua de ser emprendedor en este país, poder hacerlo, poder estudiar música. Así sea muy incierto y sea difícil, pero a uno se le empiezan a abrir caminos solitos. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por estar aquí en Iniciativa Creativa. Es un placer tener la posibilidad de conversar contigo y que nos cuentes este camino tan difícil, pero también tan gratificante que significa hacer empresa en torno a la música en este país como Colombia. Muchas gracias. Bueno, María Paulina, muchas gracias. Qué iniciativa tan chévere. Espero que hayan muchos capítulos de Iniciativa Creativa porque es un proyecto fascinante.